de verdad. Buenos días. Por aquí estamos, chicos, chicos, chicas, que vamos a tocar un tema, lo estaba comentando ahora con Marce, Mm, un tema que siempre ha estado por ahí flotando en redes sociales, pero yo particularmente yo no había profundizado, y claro, profundizas para ahora que lo vamos a hablar, que es crononutrición, lo sí. digo ya, y me ha sorprendido. Claro, yo se lo Me- estaba diciendo, digo, es un tema que se da por hecho, de que se Mm, sabe y que de que lo ponemos en práctica o que puede funcionar, pero no se llega a sacar todo el provecho de esto, ¿vale? O sea, esto influye, impacta, más bien que influye, yo creo que impacta muchísimo en nuestro estilo de vida y en nuestro metabolismo en general, pero es que es algo que no es de ahora, o sea, es algo que hay muchos estudios, claro. pero es que es algo que viene de antes y estamos estudiados ya de antes. Entonces, claro, Viene de antes porque lo que hemos hablado siempre, no nos tenemos que ir al ancestral, que también nuestros abuelos claro, tenían unos horarios eso que es. se acercan a lo que dice la crononutrición, Y ¿vale? es que cuando escuchas hablar a la gente mayor, o sea, tienen muchísimo sentido común, pero porque realmente Entonces, escuchaban su cuerpo, ¿vale? O sea, es que de eso, o sea, me he puesto a pensar mucho porque hay muchas cosas que, de hecho, mi abuela, o sea, que es que cuando intento recordarlas, digo, jolín, si es que tenían, pero claro, ¿por qué tenían esa sabiduría, digamos, de alguna forma? Porque es que escuchaban su cuerpo, o sea, es que iban un poco en función del, o sea, era como todo muy dinámico, ¿no? O sea, amanecía, te despertabas, tenías esa hambre, empezabas a comer y tal, y luego está claro que cuando se va la luz, ¿vale? Y no me refiero a la luz natural, sino que es que ya se iba el sol y en casa apagabas todo, evidentemente adelantabas tus comidas para eso, entonces todo era como muy claro, de, ¿vale? Y lo irte a la cama más liviano, sin estar muy pesado, todo eso, sí. claro, de veras que ha llegado la industrialización, trabajos, horarios y todo esto se nos fue un poco de madre. Y aquí se desbarajustó todo también. Exacto, se desbarajusta todo, pero además, a ver, es cierto, pues antes la gente pues trabajaba en el campo, tenía otros tipos de trabajo, pero incluso en personas que acaban relativamente pronto de trabajar, ya entramos en esa dinámica, yo lo veo en mi casa, yo ceno pronto, 8:30, ayer, fíjate, ayer llegué de trabajar, de consultas, tenía ayer consulta presencial, y llegué de trabajar y tenía hambre porque había comido poco, y yo llegué a las 8 menos cuarto, dejé el bolso tal, me cambié y me puso a prepararme la cena, yo a Claro. las 8 estaba cenando. Ángel se sentó conmigo a hacerse su copita de vino que le gusta hacerse por la noche y un trocito de queso. Chico, claro, se pone a cenar a las 10. Claro, pero porque lo tienen Tiene- interiorizado. Es que a mí me consulta me pasa, los que suelen cenar pronto es porque tienen chiquillos en casa. Si no, Claro, y te pasa retrasas la lo mismo. cena a ese último momento del día que, bueno, pues es verdad que yo lo digo porque, a ver, yo trabajaba a turnos y claro, es imposible cuando vas a turnos. O sea, yo salía de trabajar a las 10, es que antes no podía. Pero, jolín, cuando descansaba o estaba en vacaciones y demás, es que me encantaba cenar antes, porque de hecho cuando íbamos a cenar por ahí en la calle, nosotros éramos de llegar al restaurante a las 8:30, 9, Claro, porque claro, si ya haces una cena fuera de casa, que ya de por sí es pesada, y la haces a las 10 de la noche, es que terminas de cenar a las 12, es que no son horarios, claro. ¿vale? Pero claro, es verdad que todo Vale, esto se barajusta, pero tiene su base científica, ¿vale? Esto no sí. lo inventamos, no lo decimos porque por conveniencia, ni mucho menos, es que es así como trabaja el cuerpo. Y no Realmente, solamente es eso, es por hormonal. claro, claro, ¿cómo afecta? Realmente la crononutrición, ¿qué es? En realidad es que tenemos un reloj interno, no es algo que se dice, tenemos un reloj interno que está directamente conectado con el hipotálamo, que es nuestro director de orquesta, ahí en el cerebro, donde está por aquí abajo, Sí. ¿vale? La crononutrición es cómo afecta la hora de comer a nuestro organismo, a nuestra asimilación de los nutrientes, a nuestras hormonas. Mm, No es lo mismo comer. De hecho, estaba viendo un estudio que se ha hecho en Barcelona. No es cómo afecta. Hicieron un estudio con un grupo, con dos grupos. Las personas que comían a la 1:30 y las personas que comían después de las 3, comiendo lo mismo, con el mismo estilo de vida, 2 semanas, ¿vale? Eso es corto, pero es significativo. 2 semanas. Comen lo mismo, hacen el mismo ejercicio y tal. Y con el otro grupo que come a las 3 de la tarde, diferencias de peso, diferencias de niveles de glucosa, ahí estamos. niveles de insulina, cortisol. Cortisol, tanto que se habla del cortisol y le damos mucho, mucho enfoque a me voy a tomar un adaptógeno para bajar el cortisol, cuando no regulamos la base. La Claro. base
Es esto, que nuestro ¿cómo cuerpo afecta? trabaja, exacto, en función de los ritmos circadianos, vamos, o sea, Claro, por eso lo he dicho antes, lo del sol y levantar, ¿vale? Porque es que el cuerpo, o sea, tiene una memoria tremenda y lamentablemente creo que lo estamos cambiando ya ahora para mal, ¿vale? Porque ya claro, él está acostumbrado, ¿vale? Y claro, esto no, o sea, nosotros vemos años, o sea, vemos una franja de hace 20, 30, pero para el cuerpo es como si fueran días, ¿vale? Entonces, claro, él está acostumbrado a lo de antes, que era ese despertar temprano a primera hora con el sol, es cuando se activa todo y el cuerpo dice, vale, pues tengo que trabajar. Y empieza allí esa fabricación intensa de las hormonas que necesitamos para el día a día. claro. Conforme es una máquina, es que es perfecta además. Otra cosa es que nosotros no la queramos tratar como toca, pero a última Mm. hora del día, esas hormonas importantes en el metabolismo, ¿vale? Empiezan a bajar de intensidad y es cuando más trabajo le damos. Porque claro, comer Claro, a las 3 de la tarde, empiezan a bajar unas y empiezan a subir otras. claro, De hecho, estoy mirando el estudio este, que está aquí en el Clinic de Barcelona, cómo las personas que cenan muy tarde, tarde, eh, cómo la insulina, eh, digamos que compite con la producción de de la melatonina. melatonina, Entonces, cómo esas personas descansan peor, claro, digestión es peor, y podemos pensar, no, claro, es por la digestión, no, descansa peor porque tenemos hormonas que ya deberían de estar aquí abajo y está aquí arriba y resulta que están aquí porque están compitiendo cuando claro. todo esto fluctuaría mucho mejor si tú en vez de cenar a las 10 cenaras a las 9. No A sé si lo ver, dicen en lo el van a... estudio, pero a partir de las 6 de la tarde o así es cuando ya realmente se empiezan a apagar, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, esas hormonas que, o sea, que son las que Mm, están trabajando, ¿vale? Para mantenerte activo y que sobrevivas durante el día, y se activan las que se encargan del descanso, que es la claro, melatonina, el cortisol y demás. Y claro, ojo, también empezamos... algo muy importante, que nuestro cuerpo se regenera, ¿vale? O sea, Claro, hace una limpieza interna a partir de esas horas y aparte mm, el hígado. Entonces, claro, cuando se supone que que ya tú estás en modo, has hecho casi digestión, estás en modo yéndote, aunque estés sentada en el sofá y un poco a oscuras y tal, tu cuerpo se está regenerando, ¿vale? Está haciendo como el horno que tiene la autolimpieza, pues algo así, mm, ¿vale? Em, pero el cuerpo no entiende que tú vas a cenar a esas horas. O sea, él hace eso ya automático. Es algo que va como un piloto. Lo entorpecemos. Entorpecemos todo ese no lo trabajo. cortas Se directamente. corta. Entonces no hay una autorregeneración. Claro, el sistema migratorio motor, que es como el gran barrendero, tú lo cortas. Y esa regeneración y esa limpieza, digamos, más profunda, Se queda. la automática. Ya no te digo de la gente que cena y luego se levanta a comer por la noche. Eso Exacto, sí. exacto. Luego, claro, el hígado cargado, ¿vale? Las digestiones muy pesadas porque lo estamos interrumpiendo a todas horas, el cortisol a Mm, tope, la melatonina confundidísima. Entonces, claro, al final estamos aquí y esto es que está, o sea, está estudiadísimo bueno, en la carrera nos comentaron algo de esto y yo luego lo empecé a leer y me parece curioso cómo es posible que a ver, porque es que yo cada vez voy a lo más profundo, pero es que es como, o sea, se mandan consejos como muy generales para toda la población, pero claro, hay que tener en cuenta el estilo de vida, porque claro, nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, ¿vale? Sí que verá que pues se hace como un consumo más elevado de arroz, de ciertos alimentos que a lo mejor dice, oye, pues no, pero yo influyo, digo, a ver, allí se come o sea, a las 6 de la tarde estamos cenando y ya es tarde. Claro, claro, es que Entonces, todo no eso es lo influye en mismo que yo comer metabolice mucho mejor arroz. esas legumbres o ese arroz, porque yo, Claro, yo cenaba legumbres, ¿eh? Yo cenaba legumbres. Y a día de hoy, si me pongo pero a ¿a qué hora? cenar, a las ¿A qué 5:30 hora? de la tarde. O Ah, 6. ah, Entonces, claro, por eso cuando se dice, no, es que no, las legumbres son malas, digo, es que ahí donde nos faltan esas cositas, porque digo, a ver, sí, claro, ¿dónde? Porque ya te digo, Sudamérica la base es el arroz y las legumbres. Pero claro, mm, influye mucho esto, que no es lo mismo. Que nosotros claro, comemos a las 11:30, 12, ¿vale? Comemos, que hayas a almorzar. A las 12 nos estamos comiendo un plato de legumbres, o 11:30, 12, claro, que luego a las 6 de la tarde, si puede repetir, porque sobraban, repetíamos. Pero claro. claro, yo me iba a dormir a las 9, y, o sea, es un ritmo muy diferente. Digestión hecha y comiendo en horario donde tu cuerpo asimila mucho mejor esos nutrientes y las hormonas están donde tienen que estar para absorber todos esos nutrientes. Claro, Y es luego que, que dejar espacio, que la melatonina suba, esto baje y que nuestro reloj interno funcione como toca. claro, Esto, en la carrera lo vimos muy de pasada y luego
este mensaje se distorsiona, porque yo de hecho yo en este tema no había profundizado, te lo he comentado antes de empezar a grabar. Y se distorsiona mucho este mensaje cuando luego salen 3 influencers de turno diciendo, o sea, cogiendo este mensaje, retorciéndolo y quedándote con una idea simplista de, claro, es que si te comes una manzana a las 6:05 de la noche, de la tarde, te es engorda. que súper malo y tal. Eso es retorcer un mensaje. O los Es, picos de glucosa, o sea, como si todo eso fuera malísimo o sea, nos quedamos siempre, como decimos, con la puntita del mensaje, ¿vale? Cuando mm, esto va más allá. claro, Es lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, ¿vale? Que no es que ahora te esté diciendo que vamos a comer todos hidratos, ¿vale? Pero ¿cambia mucho la hora en que se comen esos hidratos? Sí, evidentemente. sí, porque no Sí, es lo mismo que tú te comas ese plato de hidratos a las 5 de la tarde que te lo comas a las 10 de la noche. Cambia claro. mucho. Y el problema no son los hidratos como tal. Ojo, hablamos de hidratos, pues a lo mejor un plato de arroz, unas legumbres, tal, algo que sigue siendo saludable. Cambia mucho cómo lo Claro. metaboliza tu cuerpo dependiendo de la hora. Fijaos que yo abogo por dietas ceto y demás y ahora pues ya empezamos a ir al buen tiempo. Cuando llega el buen tiempo, yo a mis pacientes que no tienen patología, si tenemos un diabético, pues no lo Por vamos a poder supuesto. hacer porque no, ¿vale? Pero yo a mis pacientes, cuando llega este momento donde llega la fruta de verano, donde ay, me apetece una cortadita de melón, tal, un melocotón, yo siempre lo digo, de postre en la comida, pero en la En la comida. comida. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí viene el mensaje simplista y este que te lo retuercen y que os vuelve locos. El rollo está en que aquí al paciente de a pie, a la persona de a pie, la vuelven loca. De, ostras, porque el mensaje simplista es, una cortada de melón tiene tantas calorías, tantos hidratos de carbono, tantas grasas que no tiene, vale, esta es su información nutricional. Pero lo que es cierto, y eso es de lo que se encarga la crononutrición, que no es lo mismo que tú esa cortada de melón con 170 calorías y 15 gramos de carbohidratos netos, no tiene el mismo impacto en tu organismo si te lo comes a mediodía, Que la que si noche. te lo comes en la merienda, que si te lo comes después de cenar. Y Exacto. son las mismas calorías y los mismos hidratos, pero no tiene el mismo impacto ni lo absorbes igual. Claro. Y aquí Ese es el... ese, exacto, y el mensaje simplista se queda en que el melón engorda por las noches. Entonces ya Claro, no sabes si comer, o sea, yo a mis pacientes les digo, no, no os pongo fruta, ¿vale? Y no porque la esté prohibiendo, que si te apetece a ti comértela, te la comas, pero yo no la pongo en los planes que hago porque en las noches es que cuanto menos trabajo, o sea, ya le estamos dando el trabajo de cenar y agradecer a tu cuerpo que digiera esa cena, porque es que el cuerpo ya se está pagando, cuanto menos trabajo le demos, mejor, en general, claro, ¿vale? Porque no va a poder metabolizar igual esos alimentos, que es lo que estamos hablando. Lo mismo pasa, por ejemplo, a mucha gente con el tema de las ensaladas, la lechuga, tal. Digo, es que no es problema la lechuga, ni el problema de las ensaladas, es el problema de los horarios, ¿vale? Una claro. ensalada al mediodía se digiere muy bien porque está en pleno funcionamiento nuestro cuerpo con sus Todo, hormonas, a última hora de la noche no, es que no quiere, no va a poder digerir eso. No es lo mismo claro, comerte un salteado de verduras o comerte una crema de claro. verduras o un gazpacho, ¿vale? Que está digerido, tal cual, que llega al estómago, porque claro, el cuerpo se está yendo a dormir, entonces, y tú le estás Claro, dando el trabajo como de si estuviéramos al mediodía, que te comes ahí unos platacos a las 10 de la noche, claro, luego, claro, me sienta mal la fruta, no, es que no es eso, es la hora, ¿vale? Y sí, es verdad, no se puede hacer nada con los horarios que tenemos ahora, pero yo cuando estuve trabajando así a turnos que salía a las 10 de la noche, yo prefería, yo comía como una campeona loquísima, luego merendaba, ¿vale? Casi merienda cena, y yo por la noche me tomaba a lo mejor un vaso de crema con algo de proteína y poco más, porque es que no, claro. es que me iba a dormir a las 11, o sea, es que yo comía y ya directamente me levantaba, me duchaba y me iba a la cama. Entonces, era mal dormir, ¿vale? Porque Ujú. encima no descansaba y tanto, y bueno, siempre se puede jugar con esto un poco Claro, de intentar durante o sea, tener las ingestas más altas durante el día para que en la noche tengamos el menos apetito posible para no que es, interferir que es lo tanto. que toca, que tú Claro, es hagas lo un que tiene que desayuno ser. todo el día para afrontar y que además tus hormonas están ahí receptivas de decir, dame que puedo con todo, que Aquí puedo viene, al con hilo todo. de esto viene el refrán, ¿no? De desayunar como un rey, si no me equivoco, comer, o sea, y no sé, o sea, la gente es que, o sea, se lo lleva al tema de cantidades, y no es por el tema de cantidades, es por el tema de, o sea, cantidad me refiero no para que te engorde o no engorde, sino porque el cuerpo es cuando allí digiere, o sea, le puedes dar una vaca que es que al mediodía te la va a digerir, ¿vale? Y por las Claro, noches no, o sea, lo de cenar como un mendigo es por, pues es que cuanto menos y más ligero, o sea, menos me refiero de menos trabajo, ¿vale? No menos cantidad. Una tortillita de huevo con un calabacín ahí metido tal, la vas a digerir súper bien. Pero un plato de ensalada con un trozo de tal y mucha mezcla de cosas, al final es que eso
ahí se queda trabajando, es como cuando se queda el móvil en stand-by, que no va, que no Mm, tira, que dice, oye, lo tengo que reiniciar, pues casi, sí. ¿vale? A ver, me ha parecido un tema muy interesante. Está muy ligado al ciclo circadiano. Ahora que hemos tenido, no sabemos cuándo veréis esto, pero hace poquito, hace 2 semanas, Cambio de hemos hora. tenido el cambio de horario, que a mí esto no me afectaba. Os lo juro, a mí no me afectaba y desde hace unos años yo me paso una semana y fijaos que es cómo afecta en nuestro reloj interno este cambio de hora. A mí este horario me encanta, ¿eh? Ujú. Pero me cuesta acostumbrarme, lo noto mucho, Claro, porque mucho. es que internamente es algo que no, de lo que, y mira que ya se lleva tiempo, pero bueno, que el cuerpo no termina de estar acostumbrado. Es verdad que, claro, yo siempre insisto, cuando más se escucha el cuerpo, más aprendemos de él. Y la verdad es que el tema este de la crononutrición a mí me interesa muchísimo, porque claro, es que es como si cada órgano tuviera su horario. Es que Es que tienen lo su tiene, horario. Entonces, es que claro, lo tiene. cuando empiezas a descubrir los horarios y tal, es que dices, jolín, si es que vamos totalmente a la inversa, es una pena. Mm. Pero bueno, sin volvernos loco, ¿vale? Evidentemente ya, insisto, todos trabajamos a turnos y horarios que no dan, pero bueno, yo qué sé, vacaciones, fin de semana, A ver, evidentemente una persona que trabaja a turnos aquí va a poder aplicar según en el turno que esté. Pero el caso mío, el de ayer, yo llego y me pongo a prepararme la cena porque tenía hambre. Y Ángel, en vez de decir, podría haber ostras, pues cenado. nos preparamos la cena y cenamos juntos, no, se hace un aperitivito y él cena a las 10 de la noche. Claro que cena a las 10 de la noche, acaba a las 11, como está pesado, se queda ahí y se acuesta tarde. Es Yo que es que a un círculo la, vicioso. a las ya estoy en la cama. Mira, Todo me lo acuerdo de os una lo digo. anécdota, cuando llegamos aquí a España, nosotros llegamos en mayo. Estaba a cambio de hora. Pero no era tan como en pleno junio, por ahí, que era, claro, mi madre a las 6 se ponía a hacer la cena y ya era tarde para ella, porque ya seguíamos con nuestro reloj de Colombia. Y claro, mi padre, antes de irse a trabajar, que iba de tarde, de 3 a 10, nos decía, no me esperéis, que yo pues ya llego tarde y tal. Y le decía, Nancy, no hagas la cena tan pronto, que con el sol, tal. Pero mi madre decía, son las 7, ¿cómo van a estar aquí mis hijos sin cenar? Y yo me acuerdo que intentaba tal, yo cenaba, porque verás que yo tenía hambre, pero mi hermano era, mamá, ¿es con este sol? Y, o sea, el Claro, crío tenía 6 años y decía, pero es que es de día, o sea, era como... Y mi madre decía, no hay problema. Y a las 7 le bajó a todas las persianas de casa. te voy a hacer la oscuridad. Y el crío decía, vale, y ya era de noche. A ver, Y cenaba ya, y se iba a dormir. Claro, eso nos pasó el primer verano, ya luego el siguiente no. claro, pero Pero luego se acostumbra. nos acostumbramos. Sí, 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 nos acostumbramos. De hecho, mis padres, o sea, lo notamos mucho en ese sentido que mi padre ya, cuando iba de tarde, mi padre no cenaba. Mi padre dice que yo ya, o sea, es que aún así en su memoria, es que esto, a mí mi cuerpo no trabaja así, no funciona así. Mi padre Claro. se llevaba un buen bocata para merendar y por la noche llegaba, se tomaba un vaso de algo y ya está. Dice, es que no podía, porque claro, se tenía que ir a dormir pronto, tal. O sea que tenemos ahí, yo creo que tenemos aún, estamos trabajados, ¿vale? Porque a mí las cenas tan tardes también me chirrían, no me van todavía. Porque claro, es que es eso, pero, o sea, mirar si, o sea, mi hermano veía la noche y cenaba, Pero tenía hambre. tiene una base, que no penséis que esto son flipadas y modas de No, los no, 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 que va, que va. demás. Tiene una base y que tampoco os quedéis con el mensaje este retorcidito como para desprestigiar algo que tiene una base científica, porque en realidad si tú, el rollo está en que no escuchamos a nuestro cuerpo, si tú escuchas a tu cuerpo te pide, cuando tienes críos, ¿cuánta gente lo dice? Ostras, esta rutina, Qué bien me ¿cómo sienta, me qué bien, gusta? sí, 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 sí. Claro, Mm, claro, Es que es tal porque cual, te o sea, poco y cuando te das cuenta estás cenando a las 10 de la noche. Sin embargo, cuando tienes nenes, los nenes tienen que cenar pronto, porque tienen que dormir sus horas. Entonces, tú de repente dices, ostras, es que yo me voy a la cama con la pero digestión qué hecha. Es que curioso que cuando tenemos los nenes, o sea, y a mí me hace mucha gracia cómo los padres reflejan en sus críos todo lo que se tendría que hacer, pero no lo aplican para ellos, ¿no? Es decir, es que, claro, el crío tiene, si se va a dormir a las 9, pues tendrá que cenar a las 7, 7:30 para que no se vaya pesado a la cama. Pues claro, nosotros también deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? O sea, esa lógica. Esto tiene mucha base, está muy estudiado el tema de los horarios que tienen nuestros cuerpos, sobre todo las hormonas, ¿vale? Y de ahí, o sea, cuando te pones a estudiarte esto, te da muchas explicaciones el tema de que, jolín, claro, es que lo estamos haciendo al revés, estamos aquí forzando esto. Y dices, ahora entiendo lo del cortisol, la melatonina y tal. Claro, es lo, que, lo desregulamos nosotros mismos con todas estas cosas. Está claro que siempre va a haber un sector de población que no va a poder, por que supuesto. trabaje a turno rodado, que trabaje de noche.
pues siempre va a existir, pero una persona que trabaje en unos turnos normales y tal, puedes hacer estos pequeños movimientos. Fíjate, hay otro estudio que me ha llamado mucho la atención de comer antes de las 3 y después de las 3. Parece una chorrada. Cogieron un grupo de mujeres, además mujeres que habían estado sometidas a un bypass. Vale. Y después de 7 años cogen un grupo de mujeres que comía a la 1:30 y otro grupo que comía a las 3. ¿Qué pérdida de peso? Porque había habido reganancia de peso. ¿Qué pérdida de peso? Me lo he apuntado. Comer antes de las 3 de la tarde, que comían a la 1:30, perdieron 12 kilos, creo que eran 24 semanas, 12 kilos. Y las que comían después, a las 3 de la tarde, con la misma alimentación, perdían 8. Parece una chorrada, pero no lo es. No lo es. Y el hecho de que se encuentren más livianas, que se encuentren, o sea, estamos acostumbrados a comer muy por unos horarios que están establecidos porque bueno, por la sociedad en general, ¿no? Que parece que como que la hora de comer es a las 2, 2 y pico y luego ya, pues bueno, no, al final cada uno tiene que escuchar su cuerpo. Si tienes hambre, yo siempre se lo digo a mis pacientes, si llegáis a las 7 y pico y hay hambre, no penséis en merendar, no penséis en Claro, merendar, pensar ya en merienda, cena, ni merienda, cena, cena. cena, Cena, claro, ¿vale? cena, Y mirar, en claro. estos casos, por ejemplo, yo no soy defensora del ayuno como se pone en las redes sociales, ¿vale? Pero sí que es una herramienta muy práctica cuando escuchas a tu cuerpo en ese sentido. Por ejemplo, cada uno tiene que probar, esto es individual, pero si tú vas a turno, y normalmente cuando se va a turno, se va mañanas, tardes y noches, o mañanas y tardes, ¿vale? Cuando vas en horario de tardes, te puedes plantear hacer un ayuno nocturno. Es decir, levantarte súper pronto, comer bien, ¿vale? O sea, desayunar bien, comer bien y hacer una merienda cena para que cuando Claro. tú llegues a tu casa, llegues a ducharte y te vayas a dormir Y te vayas a la perfectamente, cama. ¿vale? Además, fíjate, la gente, a ver, en la alimentación que yo promuevo, la gente tiene como muy arraigado el tema del ayuno. Y todo el mundo se plantea el ayuno cuando se levanta por la mañana, cuando además el más fisiológico y el que Es el menos de la cuesta última hora. es el de por la tarde, lo que tú dices. Mm. Aunque fíjate, si tú cenas a las 10 y te planteas cenar a las 7, fíjate de qué manera más tonta Ya estás tú alargando. alargas ese ayuno. De 7 a 7 o las 8 de la mañana has hecho, sin darte cuenta, 13 horas de ayuno. Mm. Suficiente para que el sistema migratorio motor funcione como toca, haga su barrido Todo. como Es toca. que, es que Y son, tú es que lo más natural, o sea, lo más natural me refiero que es, o sea, es el apaño mejor más cuando vas de turnos, porque claro, tú a las 5 o 6 tienes ese horario para merendar y tienes un tiempo. Pues llévate tu tupper y haces una merienda cena. claro, Todo el mundo se tomará un café. Tú, si quieres hacer ese cambio, lo haces. Y si terminas de cenar, o sea, de merendar a las 6, ¿vale? Que eso sería una cena muy, muy apañada, pero vamos a llamarle merienda. Hasta el día siguiente a las 7 8 de la mañana te vas a despertar súper liviano, súper ágil, claro, con hambre real claro. para desayunar en condiciones y no comer tonterías, ¿vale? Entonces ahí se produce un cambio que te interesa una semana, luego a la siguiente semana adaptas otra vez tu cuerpo un poco a ese cambio. El cuerpo se adapta muy rápido a esos pequeños cambios si son en su beneficio. ¿Vale? Claro. Entonces lo va a entender perfectamente. Esto es hacerlo no de un día para otro, pero de verdad que luego se nota un montón la mejoría. Tengo una paciente que al Mm. final hicimos eso. Y me dice, Jolín, no había pensado nunca yo en hacer esto. Digo, pues claro, es que le dije, a ver, ¿qué necesidad tenemos de Yo cenar a estas horas? Digo, tú a las 4, tengo mucha merienda, paciencia. cenas. Yo tengo muchas pacientes de Mercadona y de Consum que trabajan a turnos y yo lo hago mucho. Claro, De queriendo un café con leche, digo, no, te vas a tonterías, merendar, merenda, vas cenas. a merendar una comida contundente y vas a llegar a tu casa porque llegan reventadas, que Claro, llegan a las 11 menos cuarto, llegas, te pegas una duchita y te desmayas en la cama. Y ya está. total. Y ya está, ya has hecho la digestión y llegas a dormir, porque ya todo va en su sintonía. Entonces, súper bien. Claro, Cuando madrugas, bueno, pues es diferente. Comerás un poco más tarde, y en vez de merendar y hacer tonterías absurdas, hacer dos comidas, adelantas un claro. poco la cena y también lo mismo. O sea que al final esto va Sí. de individualizarlo y llevárnoslo a nuestro terreno, cada uno a su circunstancia individual, pero teniendo esta información, entiendes cómo funciona el cuerpo y cuando entiendes cómo funciona el cuerpo, Entiendes la realidad y no el mensajito de, es que si me exacto. como una a las 6:15, me convierto en un gremlin. ¿Cuántos influencers, nutri-influencers de estos lo han dicho? Estás retorciendo una verdad. Y te Y, estás y os quedando voy con lo más mínimo, generando miedo, desconfianza, a temor y confusión. Y al final terminamos haciendo barbaridades como, no, me tomo un yogur, me tomo tal, no como... no".
Pues eso. Entonces, si queréis más información, buscarla porque este tema es muy, muy Sí, interesante. A mí me mola mucho el tema de, o sea, de esto de que como si tuviéramos un sistema de hipnosis, o sea, es que nos sí, auto limpiamos, cómo funciona el hígado, se regeneran las células del hígado, es que, o sea, es una pasada, el hígado es que es un órgano que me encanta. ok. Pero que es que se regenera allí, claro, y con horarios, tal, y dices, jolines, es que claro, ahora entiendes un montón de cosas que funcionan en el cuerpo y no son así al azar, es que son así porque es que así es como mejor funciona. Le ha funcionado durante Yo, mucho tiempo. estudios, por si tenéis curiosidad y esto os genera ahí decir, voy a buscar. Todos estos estudios que he dicho, que hay por lo menos 3 o 4, lo he cogido de una revista, de un número de la revista de la Fundación Española del Corazón. Vale, pues mira, si quieres, luego los dejamos en Claro, la descripción, ¿vale? es- En un son comentario los dejaremos. España, en el Clinic de Barcelona, entonces son estudios en España, Se hacen ¿vale? muchos Entonces, estudios de esto, la verdad es que da la explicación, de hecho, em, bueno, sí me hay intereses económicos, ¿vale? Pero las farmacéuticas, los laboratorios y tal, trabajan mucho con esto, porque claro, no es lo mismo que te tomes un medicamento a una hora que a la otra. Eso también influye claro, mucho, nuestro claro, metabolismo, ¿vale? Las enzimas que tenemos para degradarlo, por ejemplo, los antihistamínicos, a lo mejor el de la tensión, de hecho ahora el de la tiroides, o sea, se están claro, planteando estudios de que a lo mejor es mucho más interesante en las por la, noches. Claro, y claro. todo esto va en función de la crononutrición. Están probando ya con algunos pacientes porque se ha visto que muchas personas por la mañana es como que no hay mejora, no hay efecto y tal. Interfiere Entonces, muchísimo. ando a darlo por la noche, a ver, lo que pasa es que hay pacientes que se alteran, Claro, ¿vale? esto es Pero todo individual, pero es individual. verdad que sigue siendo una información que no solamente la llevamos al tema de la alimentación, sería con la nutrición, ¿vale? Pero los ritmos circadianos nos dan información para todo, para todo. Entonces, Todo, cuando vamos en ese reloj, ¿vale? Cuando vamos así en su dirección, pues todo funciona mejor. Cuando vamos a la contraria, pues podemos claro. resistencia y ahí hay problema. Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio. Os hemos dejado pinceladas, ¿vale? Con lo Sí. que nos interesa a Os nosotras, pero Os dejaremos el enlace por si tenéis curiosidad, pues esto no deja de ser una revista y están ahí los estudios que los puedes mirar, hay mucho estudio en ratón, pero hay estudio con personas, ¿vale? Que son muestras pequeñas y poco tiempo, pero ya como para que se te encienda la chispa de, ostras, pues si tengo posibilidad de en vez de cenar a las 10, cenar a las 9 o a las 8:30, mm, pues qué bien, es que qué bien. para despedirme, mira, o sea, porque es que bueno, mi familia y todos, o sea, llegamos a la conclusión de cómo es posible que el hecho de cenar arroz aquí en España nos estuviera generando un aumento de peso, cuando en Colombia eso no pasa. Y bueno, siempre que estamos así todos en las comidas y tal, siempre les digo yo, a ver, es que claro, antes cenábamos el arroz a las 5:30 de la tarde o 6 con calor, porque estás sudando, ¿vale? Estás ya generando un propio gasto. Aquí en invierno estamos ahí tapadísimos hasta arriba. Entonces, claro, digo, no es lo mismo comernos ese arroz a las 5 de la tarde casi sudando porque hace calor, que comérnoslos a las 10 de la noche. Es que No es no igual. cambia, no cambia. De hecho, bueno, todos hemos dejado de comer arroz porque es que no funcionaba. Claro, claro. Y en Colombia cuando vuelves, mi prima dice, si yo allí me meto unos platos de arroz, porque es como, guau, es que aquí mi cuerpo esto lo quema. Y nos hace gracia, ¿no? Y a mí, Mm, ellos lo ven de esa forma, pero yo lo veo en el sentido de, jolín, qué maravilloso es el cuerpo, o sea, cómo se mm. adapta a las circunstancias. Sobrevivimos en base a eso, entonces vamos a escucharle un poquito más. Exacto. Pues nada, ¿sabemos el próximo? Creo que sí, pero no me acuerdo, No, no sé es si que decirlo. nunca nos venimos aquí con el calendario, Sí, teníamos temas, pero pero no sé. yo le he dado adaptógenos, Ah, dijimos, ¿no? sí, vale, vale, perfecto. Ella es la que Bueno, lleva el tema de los temas. ya El lo hemos tema de dicho, los ya temas. el próximo hablaremos de adaptógenos que están muy en auge, que la gente se está flipando Y mucho, mucho, como mucho, mucho. siempre, nos quedamos ¿No? en la puntita del iceberg. Exacto, exacto, y flipándose mucho. Así que eso, nos vemos en el próximo y preguntarnos cosas. Si queréis que hablemos de algo concreto, decírnoslo, por fin, ¿vale? Venga, Beso. adiós.